Permitirme estar aquí con ustedes y compartir estos días que han sido excepcionales, inolvidables para nosotros, y esperamos que el Señor en su gracia nos permita volver a vernos. La exposición de esta mañana es la primera parte. La segunda parte es cuando me inviten la próxima vez. Entonces damos gracias al Señor porque muchos años de amistad significativa y relevante nos unen a Carlos y a Lili y a sus hijos. Y gracias al Señor porque me acompañan pues mi hija Elizabeth y José Rafael y Roger y sus esposas. Y ya pues este es el último día aquí con ustedes, esperando que el Señor les siga prosperando. El primer contacto que uno hace normalmente con la comida es el olor. Uno llega a un sitio y lo invitaron a comer a ese lugar, y uno llega y se está preparando y el olor le dice a uno: wow, qué bien huele, estoy loco porque esté la comida. Pero yo he ido a sitios que yo hago así: yo no me voy a comer eso porque no huele bien. El olor de lo que se está cocinando aquí huele muy bien. Yeah. Veo buenos ingredientes, veo buena preparación, y el chef, que es el Señor, es el que está cocinando. Entonces tiene que salir bien. Decía ayer que el éxito es el principal ingrediente del fracaso. Es una paradoja. El éxito es el principal ingrediente del fracaso. No fracasan los fracasados, fracasan los exitosos. Entonces, el Señor los está bendiciendo. El Señor está añadiendo cada día los que han de ser salvos. Los elogios no son de ustedes. Los elogios es como un regalo hermosamente empacado, cuyo contenido no le pertenece. Ese contenido es la gloria del Señor y no debe abrirse, porque aunque le den el regalo es del Señor. Es como que le digan a ustedes: miren, este regalo, llévaselo a fulano de tal. Envíele ese regalo al pastor Otto para hacerlo más real. No lo abran porque es mío. O no debo abrirlo porque es de ustedes. Entonces a veces uno tiene la tentación y pensar: ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué será? Si es un sobre, uno lo pone en el sol a ver de cuánto es lo que le están enviando a fulano, pero eso no es suyo. Uno lo agita a ver si suena. Yo una vez vi un meme donde la envoltura tenía una forma de sartén, de una sartén, y la persona decía: ay, que sea un iPad, que sea un iPad, que sea un iPad. Entonces, van a venir muchos elogios, pero siempre denle la gloria al Señor, porque esto no es por ustedes ni por nosotros. Nosotros simplemente somos el puente. Recuerden eso. Nosotros solamente somos puentes, y el puente solamente sirve para que pasen por encima de él. Así que el Señor le bendiga. Gracias, Pastor Carlos. Gracias, Yanni, a todo el cuerpo de líderes. Gracias por la hospitalidad. Que el Señor les bendiga y cuenten con nuestras oraciones. Yo quisiera compartir un pasaje de las Escrituras que nos habla de la estrecha relación que hay entre el propósito de Cristo venir a este mundo
y la misión que tiene la iglesia. No están divorciados. El propósito por el cual Cristo vino está íntimamente ligado a la misión de la iglesia. Y esto es necesario hablarlo permanentemente porque a través de los años la iglesia, a pesar de que hay un camino misional claramente señalizado, pavimentado por tramos, es escabroso, incómodo, pero está claramente señalizado. Este camino misional de la iglesia tiene bifurcaciones, tiene desvíos que a través de la historia algunos han tomado ese camino equivocado. El camino de la fe no es el camino más hermoso, porque dice la Biblia que ancho es el camino que lleva a la perdición y el estrecho es el camino que conduce a la salvación. Por lo tanto, el camino de la fe no es el más hermoso, pero es el único camino seguro. Entonces, imagínense que nosotros como pueblo de Dios, entonces comenzamos a transcurrir, a recorrer este camino misional, lo que es nuestra misión aquí en la tierra. De repente vemos que se va poniendo estrecho, pero siempre va a estar muy bien señalizado. Y esa señalización nos la da la Escritura, que es nuestro GPS. Y GPS significa guiados por la palabra del Señor. Ese es el significado del término GPS. Y la Biblia habla acerca de sí misma de eso. En el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor llama a Josué en el capítulo 1, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. No te apartará ni a diestra ni a siniestra. Entonces, vamos a leer un texto bíblico que nos confirma en un episodio de la vida del Señor cuál fue su propósito y cuál es la misión nuestra como iglesia de Cristo. Vayamos a Marcos capítulo 1. Y vamos a estar leyendo de los versos 29 al 39. Marcos capítulo 1, versos 29 al 39. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, porque para esto he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor bendiga su palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias porque nos permite venir a tu palabra, deleitarnos en ella. Permíteme a mí, a pesar de mis limitaciones, compartirla con fidelidad, con claridad y con notoriedad. Ten misericordia de mí y de quienes me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros conocemos este pasaje. Es un pasaje escrito por Marcos, de los evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Marcos y Lucas no fueron de los 12, pero fueron discípulos a través de los discípulos del Señor. Por ejemplo, Marcos era discípulo de Pedro y Lucas fue discípulo del apóstol Pablo, que fue un investigador y que posteriormente se alimenta de Marcos al igual que de Mateo. Los expertos del Nuevo Testamento dicen que Marcos fue el primer de los evangelios que se escribió y que tanto Mateo como Lucas se alimentan de Marcos. Pero además de esa fuente primaria que es Marcos, hay otra fuente que le llaman la fuente Q, que es desconocida porque no sabemos de dónde exactamente fueron esos datos. Pero sí sabemos que fueron más fuentes, puesto que Mateo tiene 28 capítulos y Lucas tiene 24 y Marcos solamente tiene 16. Juan es diferente, pero a Mateo, Marcos y Lucas le dicen los evangelios sinópticos, porque sinóptico significa ver juntos, porque más o menos tienen fuentes comunes. Entonces, Marcos nos trae este episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús llega a la región de Capernaum. Capernaum ya no existe como ciudad. Sin embargo, están las ruinas. Cuando usted visita a Israel, va a ver la ciudad o la ruina de la ciudad de Capernaum próximo al mar de Galilea. Es decir, Galilea se encuentra en la región norte de Israel, Judea en la región sur, y en esa región norte está el mar de Galilea o lago de Genezaret. Es el mismo lugar, es un lago en vez de un mar. Ellos le llaman mar de Galilea, pero es un lago. Y la ciudad de Capernaum se encontraba en la parte noroeste más o menos de ese mar de Galilea. Y durante la época de Jesús, el mar de Galilea tenía, imagínense, más de 80 puertos comerciales, porque era un lugar de mucho trasiego de gente. Y Jesucristo se estableció ahí en la ciudad de Capernaum. Fue la ciudad que él escogió para vivir. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque Cristo estaba donde estaban las personas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí era un lugar muy estratégico, puesto que era un lugar de paso donde venían muchas personas a intercambiar mercancías. Era un lugar de comercio, los puertos. Imagínense todo lo que eso significaba y que aquí en esta ciudad de Panamá se entiende muy claramente porque es un centro de acopio, es un hub, un eje y un centro de comercio de donde todo el mundo pues termina, intercambia o comienza aquí. Pues eso era la ciudad de Galilea, toda esa región. De hecho, la economía hebrea de ese tiempo dependía en gran parte de esa ciudad de Galilea. Y Jesús se establece allí y nosotros lo vemos en las Escrituras. Miren lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 13. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Está hablando de Cristo. Él se estableció allí. Aunque él andaba recorriendo y era un predicador itinerante, ese fue el lugar donde él pernoctó, donde él vivió, donde lo hizo su centro de operaciones. Y más adelante, en Mateo capítulo 9, verso 1, dice, y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Capernaum. O sea que encontramos un montón de referencias en las Escrituras que nos habla de que Capernaum llegó a ser el centro de las actividades de nuestro Señor Jesucristo y, como dice Hendrickson, fue su base de operaciones durante todo su ministerio. Y encontramos decenas de textos bíblicos que no vamos a apelar a ellos por razones de tiempo ahora,
pero que pertenecen a la segunda parte. Entonces, realmente Capernaum es el lugar donde Jesús llega y se encuentra con un episodio, y es que la suegra, y en ningún otro sitio nos habla de la suegra de Pedro o su esposa o si tenía hijos. Se asume que era casado o que había enviudado, puesto que tenía una suegra, y como son las pruebas de la vida, si era viudo, todavía le llamaban la suegra de Pedro. O sea que el mal seguía, ¿no? Para algunos. Y algunos llegan a especular que probablemente esa fue la razón por la que después Pedro negó a Jesús, porque le sanó la suegra. De todas maneras, Cristo llega a Capernaum. Le dicen, la suegra de Pedro está enferma. No hay evidencia de que haya sido Pedro el que se lo haya dicho. No hay evidencia, pero le dijeron, y Cristo, para seguir probando a Pedro, le sana a la suegra. De hecho, no se dan cuenta que Pedro es el discípulo que más Jesús regaña. Parece que ese resentimiento tuvo su secuela y lo acompañó permanentemente. Bueno, lo que sucede es que esto se hace público. Y aunque Jesús siempre hacía las cosas con modestia y discreción, Cristo, pues, inmediatamente fue abordado por una multitud de personas que tenían diferentes situaciones, enfermedades diversas, y también estaba con personas endemoniadas que se la traían para que él la liberara. Y ahí estuvo haciendo eso hasta que obviamente, por lo que nos dice el contexto, se fue a descansar, y al otro día, muy de mañana, se levantó para irse a orar. Y mientras oraba, los discípulos vinieron y lo interrumpieron en ese tiempo de oración para decirle, Señor, la gente te sigue buscando. Es decir, ese evento de sanar la suegra trajo esperanza a las personas de toda la comarca y más allá de Capernaum probablemente, y dijeron, mira, allí hay un hombre que puede sanar, que no hay enfermedad, que no hay demonios que se les resista. Y allí estaba la gente esperándose. Y la respuesta de Cristo es sorprendente, y esta respuesta tiene que ver con su propósito aquí en la tierra. Vamos a leer esos últimos textos del pasaje que acabamos de leer para que nosotros veamos por dónde el Señor quiere guiarnos en esta mañana. Vamos a leer en este capítulo 9 a partir del versículo 36. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Otras versiones dicen, porque para esto he venido. Y dice el versículo 39, y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vino básicamente a proclamar el Evangelio. A lo largo de todo este recorrido histórico, en esta línea de tiempo, donde claramente la misión de la iglesia está señalizada, pues hay desvíos que la iglesia ha tomado, alejándose así de su propósito y de su naturaleza. El propósito principal de la iglesia está establecido en el propósito principal para el cual Cristo vino. Sin embargo, hemos tenido obstáculos, hemos tenido tramos difíciles, así como cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias adversas, duras, amargas en lo largo de nuestro caminar con el Señor. Desde el inicio de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, de igual manera,
tuvo que enfrentar las embestidas más crueles, no solamente desde el principio de su ministerio, sino desde el principio de su vida. Nada le fue fácil a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos su nacimiento, ya con eso es suficiente para nosotros advertir que su vida no sería fácil. Eso me trae a la memoria el maravilloso y extraordinario libro que es de lectura obligada, El progreso del peregrino, que muchos de ustedes conocen y que mi madre me enseñó a leer este libro desde que yo era un niño. Es uno de los libros más extraordinarios y pertenece a una colección de libros que se llama Grandes Obras de la Literatura Mundial. No necesariamente libros de tópicos teológicos, sino de todos los libros publicados. El progreso del peregrino, que se publicó en el 1678, es uno de los libros más leídos del mundo. Y cuenta la historia de un personaje principal que se llama Peregrino, que vive en la ciudad de la perdición y que allí viene Evangelista y lo visita y le dice que salga de la ciudad de la perdición. Y entonces Peregrino, escuchando a Evangelista, sale de la ciudad de la perdición con una pesada carga. A lo largo de su peregrinar se va a encontrar con diferentes situaciones donde quieren desviarlo o que él se devuelva. En un tramo del camino lo acompaña su amigo de la ciudad de la perdición que se llamaba Flexible. Y Flexible, como su nombre lo indica, era muy temperamental y emocional. Siempre está diciéndole a Peregrino que él no puede, que él no está cansado, siempre se está quejando. Llegan a la Feria de las Vanidades y unos niños se están burlando de ellos y Flexible le presta atención a los niños. Los niños se burlan de mí, le dice Flexible a Peregrino, y Peregrino, manteniendo su mirada en la ciudad celestial que es su destino, le dice: no le haga caso, Flexible, son niños de las tinieblas. Y así a lo largo del camino, Peregrino se encuentra con el señor moralista, con el señor legalista, con demonios que lo asedian, pero siempre viene el auxilio y el apoyo de nuestro Señor. Es un libro maravilloso hasta que por fin se encuentra con la cruz de Cristo y aquel pesado bulto se le cae todas sus cargas. Él es redimido y a partir de ahí se llama cristiano. Nuestra vida es como este símil de John Bunyan. Esta ruta que llevamos está llena de obstáculos, de desvíos. Y la iglesia a lo largo de su historia, lamentablemente muchas veces, a pesar de que este camino angosto, oscuro a veces, pero bien señalizado, se ha desviado para tomar caminos emergentes. La vida de nuestro Señor Jesucristo también ha sido así. Nació en un pesebre. Nosotros cuando vienen las Navidades vemos la recreación de todo y se ve muy lindo, pero aquello no era nada lindo. Aquello no era nada agradable. Excrementos de animales allí puestos, y allí fue colocado el Salvador del mundo, rodeado de animales. Ahí comienzan los obstáculos en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que a los pocos días de haber nacido, entonces ya se atenta contra su vida. Mateo capítulo 2, verso 13. Después de haberse marchado ellos, refiriéndose Mateo a los magos que vinieron de Oriente, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Todavía no podía ni siquiera valerse por sí mismo cuando ya se está enfrentando al segundo obstáculo, y es que Herodes quiere matarlo. Después de bautizarse, Mateo capítulo 4, versículo 8, el diablo lo visita. Y dice el versículo 8, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Satanás nos ataca de dos maneras. O con seducción, te voy a dar estos. Normalmente se disfraza como ángel de luz, si es posible, para seducirnos y engañarnos. Va a estimular todo aquello que trae gratificación a nuestros sentidos, todo lo que nos hace sentir cada vez mejor en nuestras pecaminosas zonas de confort. Allí Satanás nos va a estimular y nos va a seguir dando lo que a nuestro corazón le trae apetencia, y va a alimentar nuestra carnalidad y nos va a dar todo lo que a nosotros nos gusta. Y nos lo va a poner fácil, porque Satanás trata de seducirnos. Y la otra manera que Satanás tiene de tentarnos es mediante la intimidación. Si tú sigues con este propósito, te vamos a clavar en una cruz y te vamos a poner en el medio de dos malhechores para desprestigiarte. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. A Pedro y a Juan le dice la misma corte que condenó a Cristo: si siguen predicando en ese nombre, lo vamos a torturar, lo vamos a perseguir, lo vamos a meter en la cárcel, y si es necesario, lo vamos a matar. Satanás, a través de la historia, trata de desviarnos, o por seducción o por intimidación. Aquí está usando la seducción. Todo esto te daré si postrado me adora. Ese es el anhelo de Satanás. Eso es lo que consume su existencia. Esa es su razón de ser: quitarle la gloria, la grandeza de Dios y tenerla para él. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículo de 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que conquistabas a las naciones? Y ahí vienen los caprichos de Lucifer. Yo subiré, yo seré, yo me sentaré y me haré semejante al Altísimo. Ese deseo de ser adorado, de que se le quite la gloria a Dios, que dejemos de reconocer toda su grandeza, toda su majestad, toda su magnificencia, toda su pureza y santidad, para nosotros entonces dirigirlo a Satanás o dirigirlo hacia nosotros. Todo esto te daré. Después nosotros vemos que en el desierto, cuando multiplicó los panes y los peces, Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, las gentes entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Seducción. Querían hacerlo rey. Por eso cuando está frente a Pilato, él le dice: mi reino no es de este mundo. Pero vemos que esos son en distintos tramos de su ministerio. Satanás poniéndole trabas, poniéndole obstáculos, intimidándolo o seduciéndolo para que él se desvíe de su propósito. Aún dentro de su círculo de intimidad estaban las peticiones para que él no hiciera y cumpliera lo que el Señor le envió a hacer. Mateo capítulo 16. Pedro confiesa, y es de las pocas ocasiones donde Pedro es certero. Porque Pedro siempre estaba tomando la iniciativa, pero no pegaba una. Pero en esta ocasión, Pedro fue certero. Y Jesús dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después dice: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo. De hecho, Cristo no se lo preguntó a Pedro: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: yo te digo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado, lo elogió. Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y minutos más tarde, miren lo que estaba diciendo Pedro, Mateo 16, 22 al 23. ¿Qué sucede? El hecho de Cristo afirmar, sí, yo soy el Mesías, por primera vez en su ministerio, trajo un entusiasmo y una euforia extraordinaria en sus discípulos. Fue algo extraordinariamente bien recibido por todos ellos como discípulos. Y una euforia mesiánica tremenda, porque es una afirmación que se viene esperando por siglos, de que iba a venir en un momento en el tiempo y el espacio el Mesías, que iba a traer redención. Y ellos dicen, bueno, este es el Mesías, ciertamente, es Él. ¿Quién puede multiplicar los panes y los peces? ¿Quién puede calmar el viento y la tempestad? ¿Quién puede caminar por el mar? ¿Quién puede hablar palabras de sabiduría? ¿Quién puede provocar que vengan personas al desierto y escucharlo por 3 días sin necesidad de volver a su casa? ¿Quién puede resucitar a los muertos? ¿Quién puede sanar cualquier enfermedad? Este es el Mesías. Si este hombre es capaz de hacer estas cosas, también es capaz de desplazar y de destornar al César, por poderoso que sea. Entonces, Cristo está afirmando, ellos tienen sospecha, pero ahora Cristo dice, sí, yo soy el Mesías. Extraordinario. Entonces Cristo, a partir del versículo 21, para bajarle esa euforia mesiánica distorsionada, Cristo comienza a anunciar por primera vez su muerte. Y dice, el Mesías, es decir, yo, es necesario que padezca, muera y resucite al tercer día. Pero eso no le agradó a ellos. Y por eso entonces es que Pedro le dice lo siguiente en el versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Oye eso. A reprender al Señor. A regañarlo. De ninguna manera, Señor. Esto no te sucederá jamás. Es decir, que muera en la cruz. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, diablo, Satanás. Quiere hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Minutos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Minutos después, Señor, no te... ¿Cómo tú estás hablando de estas palabras, de que tú vas a morir en la cruz? Eso no te acontezca a ti. De su mismo círculo de intimidad está encontrando tropiezo para desviarlo de la misión para la cual vino, y era ir a esa cruz y morir por ti y por mí, resucitar al tercer día. De tu mismo círculo de intimidad. La palabra de Dios entonces nos presenta estas evidencias de cuán importante es para Satanás que la iglesia se olvide de esa misión y propósito. Por eso son tantos obstáculos. No sé si ustedes habían visto tantos obstáculos para desviar a Cristo de la cruz. Acabar con su vida temprano. Satanás ofreciéndole gloria sin fidelidad a Dios. La multitud una corona sin espina, y Pedro le pidió redención sin sufrimientos. Mis hermanos, cuando nosotros vamos entonces a la Escritura, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se mantiene firme en eso a lo que el Señor le mandó hacer. Vamos a otro lugar para que predique también allí, porque para esto he venido, dice el Señor. Porque para esto he venido. Y este pasaje tiene una serie de riquezas que no vamos a ver ahora, sino en la tercera ocasión, en la tercera parte. Entonces, pero el eje principal en el cual orbita este pasaje es la misión de Cristo.
Recuerden, todo texto bíblico tiene una idea principal, una idea exegética, un argumento que es lo que hace que todo gire alrededor de ese texto. Y el eje de ese texto es la misión de Cristo. ¿A qué Él vino? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Cristo está establecida en la gran comisión. Por eso deja sus últimas palabras antes de Él ascender al cielo, que tiene que ver con su misión y propósito. Hermanos, a través de la historia, la iglesia se ha envuelto en muchas cosas. En una iglesia moralista, en una iglesia politizada, en una iglesia de justicia social. Muchas de estas cosas no es que son malas, es que no son la prioridad de la iglesia. La iglesia politizada quiere redimir socialmente al ser humano. Y eso es lo que han hecho muchos próceres, equivocados o en lo correcto. Incluso han ofrendado sus vidas por redimir al pueblo. Y el pueblo sigue igual. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? El que beba de esa agua volverá a tener sed. Y la iglesia tiene el agua viva, que ese es Jesucristo. No podemos ofrecerle otra cosa que no sea el agua viva. Cualquier otra cosa dejará al hombre sediento. No importa que cambien los gobiernos, no importa que cambien las economías, no importa que cambien las ideologías. Los componentes de esa ideología, de esos sistemas siguen siendo lo mismo. Y hasta que Cristo no venga al corazón de esa persona, todo seguirá igual. Aunque progresemos económicamente, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo y perder su alma? Dice la Escritura. Como le dijo el Señor al rico insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has conseguido, ¿de quién será? Por eso Cristo se enfoca en lo que nadie le va a quitar a todos aquellos que son sus escogidos. Como decía Jean Elliott, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y eso que no podemos perder es esa salvación gloriosa que Cristo vino a traernos a nosotros. Y aquí nosotros vemos en este pasaje que Cristo le dice a ellos: vamos a otro lugar para que predique también allí. Y eso no solamente Cristo lo hace Él, sino que lo involucra a ellos en esa misión. Él le dice, vamos. Él pudo haber dicho, me voy. O pudo haberle dicho, vayan. No, ellos estaban en un proceso de entrenamiento. Porque para servir al Señor hay que prepararse. Y es lo que la palabra de Dios nos llama discipulado. Por eso somos discípulos. Por eso la gran comisión es ganar almas, evangelizar y discipular. Todo lo demás es periférico. Todo lo demás es consecuencia de eso. Yo hago obra social porque Cristo me llama a amar al prójimo. Pero yo no puedo solamente hacer obra social. ¿Por qué? Porque el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Yo tengo que tener como prioridad lo que nadie nos puede quitar, es la predicación del Evangelio. ¿Usted sabe cuántas personas saciadas de pan están en el infierno? Hay muchos ricos multimillonarios en el infierno, que su problema no era económico. Por eso nuestra prioridad no es la redención social del ser humano, es su redención espiritual. Y Cristo nos lo muestra. Porque Cristo se fue al cielo y el imperio romano se quedó ahí. Las condiciones políticas se quedaron ahí, idénticas a como él la encontró. De hecho, empeoró después. En el año 70, el emperador Tito Flavio Vespasiano
devastó la ciudad de Jerusalén. Después vino Adriano y le quitó el nombre de Israel y le puso Palestina. El término Palestina no existe en la Biblia. Viene de Filistea para denigrar a los judíos. Y lo desterró para siempre, no solamente a los judíos, sino también a los cristianos. Quiere decir que cuando las cosas podían pensar en que se iban a poner mal, se pusieron peor. Y se puso peor en el año 313, cuando Constantino declaró y firmó el Edicto de Milán, despenalizando el cristianismo y poniéndolo como una religión lícita, una religión legal. ¿Por qué Dios se puso peor? Porque ahí vino el descalabro de la iglesia. Los momentos más luminosos de la historia de la iglesia ha sido bajo persecución. Ha sido bajo el abono que ha hecho que la semilla del evangelio crezca, que es la sangre de los mártires. Yo no le estoy diciendo que yo quiero sufrir, yo no le estoy diciendo que yo quiero que venga persecución, pero cuando vemos la historia de la iglesia más victoriosa siempre ha sido una iglesia perseguida, pobre y prohibida. Hoy, en muchos lugares, ni es pobre, ni es perseguida, ni es prohibida, pero es una iglesia que deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque se ha desviado del camino misional para tomar el camino de la comodidad o de la complacencia. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos llama a la predicación del evangelio. Esa es la razón de la iglesia. Gloria a Dios por esta iglesia. Hoy, el día primero, ya no vamos a estar aquí. Y quién sabe a dónde más lo va a llevar el Señor. Pero cuidado con conformarse, cuidado con que crean que se están graduando de la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia. La graduación es en el cielo. Y el que quiera graduarse de primero, que le diga al Señor que se lo lleve ahora mismo. Nadie quiere graduarse ahora. Todavía hay muchas clases que dar aquí. Pero es mejor estar con Cristo. Bueno, pues entonces pídaselo. Una hermana, siempre yo hablaba con ella y ella me decía, ay no, yo quiero que Cristo venga, pero después que yo me case. Y después que se casó, ahora dice, ay Señor, ven pronto. Y si no viene pronto, llévatelo a él primero, ¿no? Hermanos, el Señor nos lo dejó como una gran comisión. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predicase el evangelio. El gran reformador John Knox decía, dame Escocia o mátame. Predicar la palabra de Dios es la misión por la cual Dios, en el momento que creemos, no nos lleva a su presencia. Creemos, nos convertimos y nos deja aquí para que nosotros prediquemos el evangelio. Sí, el Señor traerá los que son suyos, pero eso lo sabe el Señor, no yo. Por lo tanto, yo tengo que tirar la red y que el Señor eche en esa red los que sean de Él. Hermanos, esas últimas palabras que pertenecen a la gran comisión, cuando los discípulos todavía estaban añorando un reinado donde el Señor los aliviara de las aflicciones del Imperio Romano. En Hechos 1, que nos dice que el Señor duró 40 días enseñándole todo lo concerniente al reino de Dios. Es decir, desde su resurrección hasta su ascensión pasaron 40 días enseñándole ahí acerca del reino, acerca del discipulado, acerca de la prioridad de la gran comisión. Y en Hechos capítulo 1, verso 6, ya, ustedes ven cómo esos cohetes, cuando van a despegar,
que comienzan a botar como un humo. Él no ha despegado todavía. Ya ese humo como que está saliendo del lado del Señor, porque ya Él se va para el cielo. Y comienzan esos motores. Y el Señor ya está ascendiendo. Los discípulos, ¡hey, Señor, espérate, ¿para dónde va? ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? 40 días enseñándole acerca del reino de Dios, de cuál era el reino de Dios. Ellos le preguntan si va a restaurar. Señor, tú te vas, pero nos va a dejar el imperio romano ahí. Va a devolvernos las monarquías. Como que a ellos les fue bien con los reyes. Le fue malísimo a los judíos con los reyes. El reinado del norte, después que era el Reino Unido, cuyo primer rey fue Saúl, que fue un desastre. Solamente se puede mencionar quizás 2 buenos reyes en el Reino Unido. David, con todos los problemas que ustedes saben. Que una de las cosas que yo le voy a preguntar al Señor cuando yo llegue al reino, Señor, ¿por qué tú decías que David tenía un corazón conforme a ti? Y Salomón... Entonces Roboam un desastre, se divide el reino. El reinado del norte tuvo 20 reyes y ninguno sirvieron. Y el reinado del sur tuvo algunos reyes ahí más o menos buenos. Y ellos le están diciendo, Señor, y tú nos vas a dar los reyes otra vez. Pero ¿y para qué los reyes? Así somos. Tenemos mala memoria. Mala memoria porque queremos volver de donde Dios nos sacó, y mala memoria porque no somos agradecidos de lo que nos dio. Desastre. Y el Señor le dice, con una conjunción adversativa en el versículo 8, que sirve para unir 2 ideas que normalmente son contrarias entre sí. Pero recibiréis poder. ¿Por qué Él dice poder? Porque ellos lo que querían era poder. Poder político. Porque si el Señor se va y Él va a restaurar el reino, ¿quiénes eran que eran a gobernar? Ellos. Eso el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y le deja esas últimas palabras que tienen que ver con la misión de la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Van a predicar de mí, van a testificar de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder es para que prediquen el evangelio, porque esa es la misión de ustedes y no se van a desviar de ahí jamás. Y esa es la misión de nosotros. Y somos cristianos porque alguien entendió eso y nos predicó el evangelio a nosotros. Y hay de nosotros si nosotros no lo hacemos. Pero es fácil olvidarse de eso, porque la iglesia de Jerusalén, a pesar de que el Señor directamente se lo dijo, lo olvidó. Vemos que hubo un crecimiento extraordinario en la iglesia, hasta tal punto que ellos no podían manejar tantas personas. Hechos capítulo 6 dice que hubo murmuración de parte de los griegos judíos contra los judíos hebreos, porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles convocaron a los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra para atender a la mesa. Escogeos entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que atiendan a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Comenzaron los problemas. Hechos capítulo 7, muerte de Esteban. ¿Y qué dice Hechos capítulo 8, versículo 1? Que hubo una gran persecución contra los discípulos y fueron esparcidos por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. El mismo mandamiento que el Señor le dio en Hechos 1:8, se vieron en la obligación de cumplirlo en Hechos 8:1. Conclusión de Otto: si usted no aplica Hechos 1:8, Dios le va a mandar Hechos 8:1.
de todas maneras va a haber que predicar el evangelio. Si no, pregúntenlo a Jonás. El Señor lo envió a Nínive y el Señor nos envía a Nínive y nosotros decidimos el medio de transporte. Nosotros decidimos si nos vamos secos o mojados. Pero el predicar el evangelio es la misión principal de la iglesia de Jesucristo. Y aquellos que el Señor añada, prepararlo para que hagan lo mismo. Como le dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Por eso Cristo, cuando vinieron a decirle, Señor, ahí están la gente, te buscan para que tú sigas sanándolos. Cristo le dijo, no, vámonos a otro lugar para que predique también allí, porque para esto he venido. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a cumplir con fidelidad, con sacrificio, a esto que el Señor nos ha enviado. Que no nos acostumbremos a las comodidades temporales, sino que estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para serle fiel al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de compartirla. Gracias porque podemos juntarnos como pueblo tuyo y meditar en ella. A ti sea la honra y la gloria. Bendice a mis hermanos, cuídalos. Sigue añadiendo lo que han de ser salvos. Líbralos de ellos mismos para que puedan agradarte. Y que juntos, como pueblo tuyo, donde quiera que estemos, siempre estemos dispuestos a unirnos para gloria y honra tuya. Que la meta de esta congregación no es que ellos sean famosos, sino que tu nombre sea conocido hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.